de qué palabras usas para enseñar una sentadilla y el fondo sería qué es lo que estás enseñando en la sentadilla, qué es lo que estás diciendo que tiene que pasar. Entonces te puedo dar feedback en el sentido donde, oye, la manera en la que corregiste a esta persona no era la ideal, la forma no era lo que querías corregir, perdón, el fondo. Y la forma sería, oye, la manera en la que le hablaste a esta persona, aunque el fondo haya estado correcto, podría haber mejorado, hubiera entrado mejor la información, por ejemplo. Ok, un poquito de ladito, ¿cómo no? Va, la marca para enfrente y vamos a darle, equipo. ¿Cómo están, Mexicaners? Ya sí les voy a decir, equipo, porque no hay otra manera. No he encontrado, he estado buscando diferentes formas de llamarle a la gente que escucha esto y no lo encuentro. Espero estén muy bien porque no estoy escuchando su respuesta, pero aquí estoy, otra vez por mi cuenta. Mi nombre es Daniel, si es que no me conoces. Qué raro que hayas llegado aquí sin conocernos, pero estamos aquí para hablar de coaching. Estamos dirigidos mucho hacia los entrenadores porque realmente lo que buscamos con este podcast es dar una herramienta, pero más que nada elevar, el, elevar la calidad de coaching en español. En español específicamente porque yo personalmente que tengo mucha experiencia con el inglés, siento que ha sido uno de los recursos más grandes que me ha podido dar la vida, el hecho de entender inglés específicamente en el contexto de CrossFit o de el entrenamiento en general, porque veo que todo lo que hablamos en español o los temas que se tocan es lo que estuvieron hablando en inglés hace unos años o hace unos meses. Me pasó esto desde que jugaba fútbol americano en el bachillerato, de hecho. Cuando yo tenía 16, 15 años, yo jugaba en México, pero como estábamos en frontera con Estados Unidos, teníamos partidos con bachilleratos de allá o preparatorias de allá, para los que sepan, high schools. Y nos pegaban una meada encima, pero extremo. Nomás para ellos estaban jugando con unos niños y nosotros estábamos jugando con unos adultos de la NFL que los pinches jugadores ya tenían un hijo en las gradas, ¿no? Pero desde esos tiempos hablábamos de que cómo pues estaban mucho, mucho más avanzados y no era el idioma, obviamente, era todo lo que ellos hacían, toda la preparación que tenían. Los niños de 15 años levantaban en bench press 140 kilos, 315 para los que sepan. Y era simplemente porque sus conceptos de entrenamiento, su ética de trabajo, obviamente el fútbol americano, ¿dónde van a jugar un fútbol americano? Pero es el mismo ejemplo con CrossFit. CrossFit nace en California y todos los demás nos retrasamos. Entonces el porqué de este podcast es para realmente tener las mismas herramientas para poder estar en ese mismo estándar y no ser una versión diluida de lo que está avanzando en el campo. Entonces, vamos a empezar. Por eso estamos aquí. El día de hoy quiero hablar de un tema que yo lo tengo en mi mente, no lo he aplicado todavía en un afiliado y es pura teoría y me gustaría aplicarlo. De hecho, es el siguiente paso, pero creo que lo tengo lo suficientemente claro en mi mente como para poder compartirlo y que sea de utilidad. Lo he visto también siendo aplicado en otros afiliados, entonces, pues aquí estoy. Vamos a hablar de la evaluación de un coach versus el desarrollo de un coach. Trata de pensar en qué crees que es la diferencia. Cuando CrossFit nace, como si fuera a contar una historia, ¿no? Cuando yo aprendí a hacer CrossFit y tomé mi nivel 1, nació en mi mente la idea de lo que es el feedback o la retroalimentación. Yo a lo mejor pues sí ya lo había visto o ya lo había vivido, pero nunca lo había experimentado tan proactivamente como lo experimenté en CrossFit. La idea del feedback es tener una tercera persona que esté observando desde fuera tu producto o servicio y que te dé retroalimentación para mejorarlo. Puede venir desde diferentes puntos. La manera en la que entregaste el producto, lo que entregaste en sí, la forma y el fondo. Quisiera quedarme ahí. La manera en la que estás haciendo las cosas, que es muchas ramas diferentes, podemos ver ahí, es demasiado amplio es decir eso.
y la forma o el contenido. Por ejemplo, sería de qué palabras usas para enseñar una sentadilla, y el fondo sería qué es lo que estás enseñando en la sentadilla, qué es lo que estás diciendo que tiene que pasar. Entonces te puedo dar feedback en el sentido donde, oye, la manera en la que corregiste a esta persona no era la ideal, la forma no era lo que querías corregir, perdón, el fondo. Y la forma sería, oye, la manera en la que le hablaste a esta persona, aunque el fondo haya estado correcto, podría haber mejorado, hubiera entrado mejor la información, por ejemplo. Pero, pues este es un espectro demasiado amplio. Por ejemplo, cada persona diferente es una interacción diferente donde se puede dar un feedback diferente. Cada instrucción que das, cada parte de tu clase, cómo estás parado, cómo tus manos están en los bolsillos. El feedback puede venir desde muchas maneras, ¿no? Entonces este concepto ya lo hemos tocado y no me quiero quedar mucho ahí. Simplemente si es la primera vez que escuchas el podcast, a esto me refiero por feedback. El proceso de que alguien te entregue una retroalimentación, mejorarlo y pues a final de cuentas dar un mejor producto o servicio o ser mejor profesional o mejor en lo que sea que estemos dando feedback. Entonces, empezamos el podcast hablando de evaluación versus desarrollo. Cuando yo aprendí este concepto del feedback, se hablaba, o mínimo el formato o el sistema que yo y mis hermanos hemos estado utilizando, siempre había sido, tú das una clase, en el contexto de un afiliado de CrossFit, tú das una clase, esta clase la está observando uno de nosotros con unas hojas delimitadas, podemos crear una evaluación o un feedback que realmente era una evaluación, y de ahí nos sentábamos después de la sesión, hablábamos de qué es lo que pasó y luego hablábamos del plan de acción para la siguiente vez que lo hiciéramos o en qué es lo que tienes que estarte enfocando para mejorar. Sin embargo, ahorita, en este punto de mi vida, me doy cuenta que eso para mí simplemente es una evaluación, no es mejorar como coach en sí, simplemente es venir a ver cómo es tu mejor versión de coaching. Entonces, el trabajo real, lo que hace que mejores, está detrás. Ya lo deberías de haber puesto, porque a la hora de dar tu clase, simplemente vas a caer al nivel de tus hábitos. No vas a subir al nivel de las expectativas. Simplemente vas a dar lo mejor que tienes. Y si nunca has practicado una mejor versión de lo que tenías antes, no la vas a sacar de repente en tu clase. La idea que me viene a la mente, o por lo que nació este podcast, es porque yo creo y pienso que este formato en el cual un entrenador externo te ve en tu clase, te enseña las cosas que hiciste y que no hiciste y te señala dónde es donde más puedes mejorar, es la evaluación, no es el desarrollo en sí. Entonces, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo de un coach es lo que es tras bambalinas. Lo llamaría la preparación de este podcast, la investigación de diferentes temas para la preparación del mismo, el hecho de mejorar mi articulación detrás de grabar para la hora de grabar articular mejor. Ese es mi desarrollo como podcaster o como comunicador. Mejorar o practicar cosas fuera para la hora de la evaluación ya sacar un mejor resultado. Es como si en este momento me estuviera alguien detrás de la cámara, estuviera anotando todos los detalles, a lo mejor mis muletillas, como tartamudeo, mis gestos de manos, el volumen de mi voz, mis pausas, y al final me da un reporte de lo que pasó. Me dicen qué quiere, en qué es lo que tengo que trabajar, y después vendría el desarrollo, lo que hago detrás de bambalinas. Entonces ahí es donde hago la diferenciación, donde creo que en un equipo de trabajo realmente no podemos esperar mejorar simplemente por el hecho de que nos evalúen. La evaluación simplemente debería ser un reflejo de nuestro desarrollo como entrenadores o como coaches. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es la evaluación y el desarrollo como entrenador. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada parte? O más bien, ¿cuál es el contexto ideal para cada uno? ¿Cómo podemos hacer mejor una evaluación y cómo podemos hacer mejor el desarrollo o sistematizar el desarrollo? Porque en mi experiencia personal, simplemente, o yo siempre había visto el desarrollo como algo constante, hasta un poco abstracto, donde yo me desarrollo todo el día, todos los días, en la manera en la que veo las cosas, en pensar en cómo mejorar mi clase, y me ha ayudado y me ha servido muchísimo.
Porque si tú eres de ese tipo de coach donde simplemente dices, para mí esto es de por vida y yo nomás mejoro constantemente, eres la minoría, eres el 1% y vas a llegar muy lejos con ese sistema. Pero creo que esta manera es mucho mejor porque lo he probado en mí mismo. La parte que no hacía antes, que es la parte del desarrollo. La parte de evaluación es lo que siempre he tenido y la parte nueva es de desarrollo. Entonces, una evaluación puede ser objetiva y subjetiva. Generalmente debería ser lo más objetiva posible porque estamos evaluando y no puedes evaluar algo que no es medible, observable o repetible, como diría mi buen fundador Greg Glassman. Entonces, por ejemplo, nosotros el formato el último formato que usamos para nuestra evaluación cuando todavía trabajábamos los tres juntos, era un formato de 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y en este formato todo era objetivo y el nivel 3 era subjetivo. Ahorita les explico la diferencia. Entonces, el nivel 1, simplemente piénsenlo como los 6 criterios de evaluación de un coach que nos da la guía de nivel 2 de CrossFit. Entonces, simplemente era enseñar, ver, corregir, manejo de grupo, presencia de actitud y demostración. Teníamos esas categorías. Dentro de esas categorías teníamos lo mínimo. El nivel 1 es lo mínimo. Diste una introducción, diste el estímulo, corregiste a la gente se mantuvo segura, tuviste 10 minutos al final, hiciste un enfriamiento apropiado, hablaste por su nombre a todas las personas, sí o no. Es el mínimo, es el estándar, por definición, es lo mínimo aceptable. Si no puedes, no pasa nada que el nivel 1 no lo hicieras completo, pero si no estábamos tratándonos de acercar, tenemos problemas, porque es el mínimo. Es como si te digo, para venir tienes que traer camisa puesta y no la traes puesta. Es el mínimo, necesitas traer la camisa puesta. Un ejemplo raro, ¿no? Se me ocurrió ahorita. Nivel 2, aquí empezábamos a hablar de la eficiencia de un entrenador y la efectividad, más efectividad que eficiencia. Entonces, tus correcciones fueron ideales, podías haber encontrado una mejor. En el nivel 2 encontramos cosas como la manera en la que mueves las manos, la manera en la que articulas, que lo mismo que ya estás haciendo bien, que lo hagas mejor. ¿Ves? Citando a el podcast Best Hour, haz eso, pero mejor. Lo único que queremos es pulir todo y tener una clase como usando los criterios que CrossFit nos ha enseñado, muy, muy buena. Eso es lo que queremos para un nivel 2. Era nuestra forma de hacerlo, ¿no? Si lo queremos visualizar, porque eran muchos puntos. Y el nivel 3 era subjetivo y con escalas. Subjetivo en el sentido donde necesitabas que una persona o un coach muy avanzado te diera este feedback de nivel 3 porque para poder ver cosas subjetivas como en la manera que pasó una interacción, los gestos faciales o poder comparar con una experiencia pasada que este coach evaluador te está dando, necesita tener mucha experiencia, el evaluador. Entonces, este es uno de los puntos negativos de la evaluación en sí. Las evaluaciones solamente son tan efectivas como la maestría que demuestre el eslabón más fuerte del equipo. No se puede medir lo que no se puede ver. Esto es el contra más grande que le he encontrado a las evaluaciones. Si tú tienes un equipo de trabajo, solamente vas a poder evaluar lo que se conozca dentro del equipo. No podemos evaluar nada que ninguno conozcamos. Entonces, esta realización fue lo que me hizo darme cuenta que no podemos depender solamente de evaluaciones. Porque, ¿qué pasa cuando todos sean igual de buenos que el más bueno? Primero que nada, felicidades, real felicidades si ese es tu caso en tu equipo, porque estás convirtiendo que el estándar sea el estándar más alto. Todos estamos, del mínimo es el máximo, es lo mismo. Estás así, en lugar de estar así. Entonces no hay variación entre tus clases y eso va a mejorar un montón tu afiliado o tu coaching en general, si lo que te preocupa es eso. Sin embargo, si quisiéramos seguir empujando eso, necesitamos encontrar maneras de aprender cosas que nadie del equipo conozca. Y aquí es donde entra el desarrollo. Vamos a hablar de cómo sería o cómo
sería un buen ejemplo del desarrollo de un coach. El desarrollo es personal y es responsabilidad de la persona que se está desarrollando. Es muy importante esto porque bajo mi experiencia en afiliados y bajo mi experiencia de lectura o de consumir información sobre cómo mejorar, siempre se pone como que el que da el feedback, o mínimo es mi percepción, el que da el feedback es el que está encargado en decir qué es lo que vamos a mejorar. Pero realmente es tu responsabilidad. Si tú eres el que se está desarrollando, si tú eres el que está siendo evaluado o evaluada, tú eres la persona que tiene que preocuparse por mejorar. El de enfrente debería de objetivamente nomás decirle, si mejoraste, no mejoraste, no debería haber emoción ahí, no debería de existir porque se siente mal o se frustra este líder porque tú no mejores. Porque a final de cuentas yo estoy evaluando un mínimo como viendo que el producto sea el estándar que queremos, pero tu desarrollo como entrenador, eso debería ser problema o más bien no, le debería de importar más a la persona que está recibiendo esa retroalimentación o la persona que está recibiendo esa evaluación. El desarrollo es fitness en el coaching. Esto lo vamos a clipear. Fitness en el coaching me refiero que tu fitness o tu coaching va a ser solamente tan bueno como tu peor parte. Ahí es donde quieres estar trabajando. Muchas veces yo me enfocaba en la parte técnica y como en el fitness es porque ahí es donde me siento cómodo, ahí es donde me gusta trabajar, ahí es donde entiendo. Es como decir, lo que me gusta entrenar es gimnasia porque es donde me siento cómodo, es donde he estado estudiando últimamente, entonces es lo mismo que en el fitness. Necesitamos trabajar donde más incómodos nos sentimos y aquí es donde sirve la evaluación. Aquí es exactamente por eso que queremos tener esta tercera persona, porque el evaluador claramente te va a poder decir, mira, en todo esto te fue súper bien, pero aquí tienes que trabajar en esto. Se nota que aquí es mucho más diferente que en todos los otros puntos de evaluación. Y después tú como individuo tomas esa evaluación y ya tú decides cómo desarrollar fuera de cámaras o fuera del gym, desarrollar esa parte que vimos en la evaluación. Igual que lo sería en el Open. Nosotros tomamos un test de fitness, eso no te pone más en forma en sí, pero te da un indicador en qué es lo que tenemos que trabajar para ponernos más en forma. Pero ya que reconocemos dónde queremos crecer en nuestro fitness, en nuestro coaching, ¿cómo le hacemos? Primero que nada, simplemente es saber qué es lo que necesitamos, cuál es el resultado final, ¿va? ¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, digamos que hicimos una evaluación donde lo que pasó es que el entrenador no identificó faltas en el squat o las corrigió mal. Eso nos indica que necesitamos más conocimiento técnico y biomecánico y poderlo aplicar en los clientes. Ese es el resultado final. Necesito entender la mecánica de la sentadilla, necesito entender cómo es la técnica de la sentadilla y la necesito poder aplicar en los clientes. Eso sería el resultado que busco. ¿Dónde estoy ahorita? No entiendo la mecánica, no entiendo la técnica de la sentadilla y pues consecuentemente no la puedo aplicar. Entonces lo que tengo que hacer es entender la mecánica y poder transmitir la técnica en sí. ¿Cómo lo haría? Esos serían los pasos que se me ocurrieron si yo estuviera en este caso. Obviamente, equipo, tampoco tengo un sistema perfecto. Les digo, esta es la manera en la que yo lo he estado trabajando y me ha estado funcionando. Entonces, tómalo, hazlo tuyo y si lo puedes optimizar, adelante. ¿Cómo desarrollarlo entonces? Primero que nada, empezaría por la base, en la base del cuerpo, que sería anatomía. Simplemente tengo que entender cómo es el cuerpo humano. Yo me doy cuenta ahorita, en este punto, ya que entiendo mucho más anatomía que al principio de mi carrera como coach, que ahora ya simplemente veo figuras y líneas en los cuerpos humanos. Está mucho más fácil enfocar mi vista y entender qué es lo que está pasando. Entonces, empezaría por un entendimiento anatómico. Después de ahí,
tendríamos que ir a leer sobre la técnica del squat. Ya que entendemos qué partes tiene el cuerpo, vamos a entender cómo se mueven esas partes en una sentadilla. Ya que hicimos esa lectura fuera de clase, tenemos que regresar a la clase y observar y comparar, simplemente comparar lo que los clientes están haciendo con lo que yo había leído. Identifica el fémur en una persona, identifica la flexión de cadera en una persona y empieza a ver lo que estás leyendo en tu teoría en la práctica. Empiézalo a ver desde diferentes ángulos y empiézalo a ver bajo velocidad, que va a empezar a pasar específicamente en el deporte de CrossFit. Empieza a ver cómo se está moviendo la persona que se está moviendo mal. Entonces ya identificaste la técnica correcta, pero luego también al ver una mala técnica, quieres entender cómo se está moviendo su cuerpo en esas malas posiciones, porque así puedes entender dónde, por eso le duele la rodilla, porque ve cómo se está moviendo su rodilla malamente, porque así no se mueve en un squat. Es un ejemplo. Después de aquí, la parte que sigue es hacer una práctica reflexiva sobre lo que estás viendo, sobre lo que viste después de esta primera clase. Voy a hacer un énfasis aquí porque creo cuando estén viendo esto ya tienen que haber visto varios episodios donde yo estoy por mi cuenta hablando, y en uno de ellos, creo que es el 33, donde salgo hablando respecto a las 5 cosas que yo me dijera como coach cuando inicié. La más importante de la que hablé es la práctica reflexiva. Si no sabes a qué me refiero, devuélvete a ese podcast porque ahí le enseño lo que es la práctica reflexiva y cómo hacerla constantemente. Entonces, haría la práctica reflexiva. Aquí es muy importante esto porque aquí es donde, si tú en papel puedes poner lo que observaste, lo vas a tener ya en tu mente. Ok, se acabó esta clase, ya leímos, ya dimos las clases y ahora esto es un proceso que puede durar un día para algunas personas que entienden muy bien y pueden aprender muy rápido, pero para algunas les va a tomar clases y luego les va a tocar volver a leer y luego les va a volver a tocar clase, y no se trata de quién lo hace antes o quién lo hace después, se trata de que lo consigas, da igual cuánto tardaste. Siguiente punto, empezaría a leer sobre antropometría y los diferentes squats, porque creo que yo como entrenador, como coach novato, me pasó mucho donde yo nomás veía el squat perfecto de James Howard, un saludo para mi James si es que estás viendo esto, veía el squat perfecto de James Howard y nomás quería hacer que todo el mundo se viera igual, y es un error inocente, porque estamos tratando de hacerlo mejor, pero ya los coaches avanzados entendemos que pues cada squat es diferente, los puntos de rendimiento son iguales, pero los pies van a estar en un parado diferente, la inclinación del tronco, del torso va a ser diferente, que tanto avance la rodilla va a ser diferente y el contexto importa. Entonces, ya que entendemos la base del squat, ahora tenemos que entender por los diferentes casos que pasan en diferentes contextos. Cuando una persona tiene un fémur gigante a cuando una persona tiene un fémur chiquito. Por ejemplo, después de que ya leíste sobre eso, vuelves a la práctica e identificas la antropometría, las diferentes dimensiones del cuerpo de tus clientes. Dices, mira, él tiene el fémur más largo que ella y ella lo tiene mucho más corto que ella, y ve su squat cómo es el de ella y ve cómo es el de él y empiezas a trabajar en ello. Sacas conclusiones, práctica reflexiva otra vez, y ya que entendiste esto, es momento de empezar a corregir a tus atletas y empiezas a enseñar en función de todo lo aprendido. Después de aquí tocaría una evaluación otra vez, donde toquen squats obviamente en el workout, donde haya un tiempo donde el evaluador pueda medir exactamente lo que estábamos buscando, y otra vez en esa sesión específicamente se hablaría sobre, hey, buen trabajo, mejoraste, no mejoraste, qué tenemos que hacer para que lo mejores o no, y concluir en qué es lo que sigue. Esto fue un ejemplo, sí es concreto, sí les di varios puntos en qué trabajar, pero no es un camino fijo, no siempre va a ser leer, entender, clase, concluir. Aunque realmente en un formato, si le quitamos que estamos dando clase, si le quitamos que somos coaches, si le quitamos el contexto a todo y simplemente nos quedamos con un sistema para desarrollarnos en algo,
lo concluiría de esta manera. Mario, edítamelo aquí. El sistema es, primero, tenemos que evaluar e identificar qué es lo que queremos conseguir. Después, tenemos que ver dónde estamos, que sería o en el punto cero o a lo mejor pues un poquito más avanzado, depende de dónde estás en sí. Siguiente punto, teoría, investigación. Siguiente punto, observación y conclusiones. Otra vez investigación, otra vez observación y ahora sí práctica y lo intentamos aplicar. Conclusiones, práctica reflexiva y volvemos a empezar con la evaluación, después vamos otra vez con dónde queremos llegar y nomás estamos repitiendo ese ciclo. Y cada vez, mientras vayas haciendo este ciclo, cada vez se va a poner más complejo y vas a poder estar evaluando y mejorando cosas que no podrías haber hecho a menos de que hayas llegado a este punto. Les quiero dar un ejemplo de lo que yo estuve desarrollándome ayer, en lo que estuve trabajando. Entonces, una de las cosas en las que en este punto estoy haciendo es tener de 2 a 3 lesson plans por cada clase. Entonces, obviamente, por ejemplo, el calentamiento general es casi el mismo en los 3 lesson plans. Un poco diferente en base a la clase que tengo. Bueno, doy un paso atrás para poderles contar. Entonces, en lo que estoy trabajando ahorita es en personalizar, grupalizar, creo que sería la palabra, grupalizar la clase. En función del grupo que tengo, ¿cómo va a ser mi clase? ¿Es un grupo avanzado? ¿Es un grupo intermedio? ¿O es un grupo novato? Yo en el box en el que estoy trabajando ahorita, la clase de las 6 son el grupo más original. Son 15 personas que han hecho todos los ejercicios comunes en CrossFit. No es la primera vez que hacen ninguno. Luego tengo la clase de las 8, que es todo combinado. Gente nueva, gente lastimada, gente viejita, y aparte llena. Es de las clases más cotizadas. Y luego tengo la clase de las 9, que generalmente son los más novatos de todos. Nomás se dio así, no digo que sea en tu box así, en el box donde estoy yo, así es. Entonces, en lo que estoy trabajando ahorita voy a hacer un lesson plan diferente para cada quien. Esto es lo que hice ayer. Ayer teníamos un EMOM de 30 minutos, 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso en diferentes estaciones monoestructurales. Era jueves, era un día donde más que nada lo que estábamos buscando era consistencia en el movimiento, estábamos buscando aprender a llevar un ritmo en workouts tan largos, pero no estábamos buscando intensidad. Generalmente la percepción de este tipo de entrenamientos puede ser aburrimiento o, dirían los españoles, un coñazo, ¿no? Porque simplemente van a usar las máquinas. Entonces, para una clase, por ejemplo, la clase de las 6, lo que hice fue, antes de hacer el workout, hicimos práctica de handstand en el aire e hicimos drills avanzados de gimnasia, porque todos, o por ejemplo, la mitad de la clase puede aguantar unos 3 segundos, de 3 a 10 segundos de handstand libre. Entonces, son gente que ya puede estar practicando handstands y caminar de lado, caminar para atrás, caminar para el otro. Después de eso, trabajamos en el workout, ya no hablamos de la técnica, hablamos de sus ritmos, que queríamos que estuvieran completando en esos 40 segundos. Siguiente clase, clase de las 8. En la clase de las 8 tenía un grupo mezclado, como les digo, lastimados, avanzados, diferentes. Imaginen un arco iris, ¿no? De todos tipos, gente de 3 días, gente lastimada, gente de un día. En esta clase lo que hicimos fue trabajar en nuestro damper setting, o sería la resistencia de las ergs, del rower, ski erg y biker. Entonces trabajamos en encontrar o mínimo generalizar el número ideal para la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces. Pero no practicamos el pino. En la última clase tenía personas que nunca se habían subido al remo, que nunca habían esquiado. Entonces en la clase de las 9 practicamos el esquí, practicamos el remo y no nos preocupamos por la resistencia de los ergs, del damper setting. Entonces, para yo llegar al punto donde estoy trabajando en cómo voy a hacer esta grupalización de cada clase, tengo que poder evitar muchas otras partes.
Por ejemplo, no me estoy preocupando por cómo voy a manejar el grupo, no me estoy preocupando por cómo voy a dar mi introducción, no me estoy preocupando por el estímulo, no me estoy preocupando por acabar mi clase a tiempo, no me estoy preocupando por las adaptaciones que voy a tener que hacer porque tengo gente lastimada. Todo esto ya lo trabajé en reflexiones pasadas. Por ejemplo, ya la cagué en no tener preparado un plan para la persona que sé que no puede remar cuando yo sé que no puede remar y en cuanto la tenga enfrente voy a decir, es cierto, no puede remar. Entonces, esto ya me pasó en una clase pasada. Ya lo reflexioné y parte de esa reflexión fue, ok, tienes que todos los días ver a las personas que tienes y las personas que tienes qué intervención de coaching vas a hacer. No nomás cómo los vas a mantener seguros, sino, por ejemplo, a la persona que no puede correr, cómo la vamos a llevar a que algún día pueda correr. Pero si no hubiera pasado por todos estos pasos, no puedo estar trabajando en hacer 3 lesson plans diferentes, en hacer 3 clases diferentes para 3 grupos diferentes, porque me estaría comiendo de información. Entonces, este ejemplo es clave para entender que cada quien está en su proceso. Cada coach tiene en algo que trabajar ahorita y puede que lo que tú como entrenador avanzado, viendo a este coach novato, puedes decir, no, eso es lo del principio. Pero eso es lo que tiene que estar haciendo este coach nuevo. Porque nunca podría decirle que trabaje en esto si no tiene todo lo demás. La maldición del novato. Otra vez citando al coach Glassman. Todo mundo queremos hacer los ejercicios avanzados, queremos hacer los snatches pesados, los muscle ups. Y los maestros reales, los que dominan el arte, los que dominan la disciplina, saben que la magia real o la maestría real está en los fundamentales. Y se los diría lo mismo a nivel de coaching. Cuando me doy cuenta ahorita que dentro de nuestro pequeño grupo de 3, nuestro mínimo es el coaching técnico. Nuestro mínimo es, sí, claro, estás corrigiendo bien a la gente, le estás dando buenas indicaciones, estás mejorando el movimiento. ¿Qué menos podíamos esperar? Eso es el mínimo. Sin embargo, para los coaches nuevos, esto es el máximo. Si tú como un nuevo coach puedes conseguir esto, estás avanzando pasos gigantes. Y quiero terminar con esto el podcast. Cuando yo tomé un curso, el último curso presencial que tomamos, ya saben, lo he dicho en todos los podcasts, el Bird Box Coaching Development Course, lo tomé con muchos de mis amigos entrenadores. De hecho, subimos una foto juntos. Dago, Mario, yo, Sheila, Mel. Y Mel, específicamente, es de nuestro grupo, es la más nueva. Sin embargo, es de las que es la más nueva y no está muy lejos de los más veteranos. Obviamente, pues sí llevamos 5 veces más tiempo que ella, pero sigue estando muy cerca y mi experiencia personal, ni siquiera Mel sabe esto, ni siquiera se lo he contado, se los comparto a todos, es cuando ella recibió su feedback de ese curso, con mucha razón, se le dijo, Mel, creo a lo mejor te menosprecias un poco porque eres de las más nuevas y eres de las mejores también, estás en este grupo, estás dentro de los mejores del grupo. Y yo cuando escuché, me dio envidia desde el punto donde la Mel lleva 1 año y medio y no está muy lejos de mí. Es una muy buena entrenadora ya. Y lo que me di cuenta, eso solamente fue un pensamiento, ¿no? Y pues obviamente es algo tonto que nos pasa en el día y pues no va a cambiar la vida por eso. Pero sí para mí sí fue muy importante eso porque me di cuenta de esa comparación. Pero no nos debe de importar cuánto tiempo tardamos en desarrollarnos. No nos debe de importar si la persona de al lado consiguió lo mismo que tú en la mitad del tiempo. Para eso es este podcast, para que tú o quien sea no pase por lo que pasé yo y yo no pasé por lo que pasó mi hermano. Dago lleva mucho más tiempo que yo siendo coach y yo me salté pasos abismales porque pues yo lo vi. Yo no tuve que pasar por esos errores, pero a final de cuentas para eso es esto. Por eso, porque queremos exponenciar la mejora. Queremos que el siguiente que viene después de nosotros tarde 1/4 de lo que tardamos nosotros. Entonces, simplemente a lo que quiero decir es, estoy hablando desde un punto donde
Yo creo que a través de la experiencia les puedo ayudar mucho a los coaches nuevos y que sepan que ahorita hablándole a estos coaches nuevos, tienen que trabajar en los fundamentales y tienen que mejorar estas primeras partes. Y al mismo tiempo, a los coaches avanzados les digo, denle las herramientas a los coaches nuevos para que den estos saltos gigantes, porque luego ellos nos van a enseñar algo a nosotros. Entonces, para concluir, una evaluación nos enseña exactamente dónde mejorar en nuestro fitness de coaching. El desarrollo es lo que mejora nuestro fitness como coach. Y a final de cuentas, el desarrollo es responsabilidad propia de la persona que está recibiendo el feedback. Muchas gracias y nos vemos a la próxima, equipo.